Buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Descansaron? Más o menos, tuvimos las prácticas igual. Ah, bien, o sea, más o menos. ¿Pudieron empezar a observar o ir a algún jardín o solamente clases teóricas de práctica? No, todavía no tenemos el taller de prácticas, la vamos a tener ahora. Bien. Bueno. Vamos a esperar un ratito, están entrando. Bien, bueno. Buenos días a todos, todas. Espero que hayan podido recargar un poquito las pilas, aunque me contaban recién que estuvieron las prácticas. Perdón, ahí estoy. Vamos a retomar esta segunda mitad del año. Les voy a contar en principio qué es lo que nos está quedando para poder avanzar, que nos está quedando bastante. Esta segunda mitad del año vamos a tratar de, de incorporar tres o cuatro cosas al proceso que venimos llevando. En principio, esta segunda mitad del año va a estar mucho más abocada a lo que es el nivel primario, ¿sí? Este nivel primario, que en realidad es muy extenso, es muy abarcativo porque comienza a los 6 años y termina a los 12, 13. Hay hay una progresión muy amplia entre la edad de inicio de estos chicos en el nivel primario y cuando salen. Son niños y niñas completamente diferentes. Y en realidad lo que tenemos que tratar de hacer es ver qué cuestiones desde los contenidos se trasladan y se incorporan desde el nivel inicial al nivel primario, sobre todo en esta primera parte del nivel primario, y tratar, por otra parte, de ahondar en aspectos de planificación que no fuimos incorporando todavía, ¿sí? Ustedes terminaron el proceso con una planificación anual a la cual le faltan algunas cosas, pero le faltan adrede porque no las tratamos en la cátedra. Y por otro lado, vamos a tratar de incorporar o avanzar en otro nivel de planificación que es la unidad didáctica. Todo esto a partir de una planificación anual. Y hay dos o tres cuestiones que les faltan a estos niveles de planificación que no trabajamos, que vamos a seguir trabajándolos para que ustedes los puedan incorporar a su proceso. La idea es que a fin de año ustedes puedan presentar una planificación anual para el nivel primario, pero ya completa, con todos los aspectos que no fuimos incorporando en esta de nivel inicial, ¿sí? Pero de cualquier manera,
puntualmente para la clase de hoy, vamos a hacer un primer momento de la clase en el que vamos a tratar de analizar un poquito este trabajo práctico que ustedes hicieron. Vamos a tratar de ahondar en algunos aspectos que les fueron dificultosos o no. Yo tengo ahí algunas cuestiones a tomar también. La devolución estuvo hecha a todos, y si tienen dudas con respecto a la devolución, eh, obviamente que me lo tienen que consultar. Esperen que me estoy sirviendo el mate. Y en un segundo momento vamos a tratar de introducirnos ya en algunos aspectos del nivel primario, ¿sí? Primero, lo primero. Esperen que voy a tomar asistencia. ¿Sí? Dame un segundito. Bueno. Facundo, anda por ahí. Presente, profe. Perfecto. Clara Liria. Presente. Tomás Lobato. Florencia López. Presente, profe. Azul. Presente. Buen día. Joaquín Maderita. Presente, profe. Fabricio. Perdón, Ana Paula, maestra. Presente, profe. Bien. Fabricio Magaña. Presente, profe. Buen día. Kiara Malfitano. Presente. Julia. Julia Manente. Presente. Ah, por eso esperé, porque me parecía que te había visto. Adrián Marifil. Presente, profe. Bien. Abril. Agustina Matamala. Presente. Buen día. Aixa. Presente. Buen día. Santiago Menéndez. Presente. Maximiliano Mercado. Presente, profe. Jorge Meso. Franco Michiqueli. Presente, profe. Buen día. Martín Monsalve. Presente, profe. Buen día, Martín. Buen día. Celeste Morbelín. Buen día, profe, presente. Buen día. Lucía Moreno. Presente, profe. Buenas. Agostina Muñoz. Presente, profe. Matías Neculpan. Presente. Buenas. Ahí está. Leila Nievas. Martín Ojeda. Presente. Martina, te veo ahí. ¿Se durmió? Presente, profe. Ah, hola. Eliezer. ¿Y quién me está quedando? Celeste Ortiz. Presente. Y Maxi Lesende. Presente, profe. Bueno. Bueno, en principio, yo les voy a compartir una pantalla con una aplicación que ya usamos. A ver. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bueno. No, esta no era. Ah, no, sí. Tienen que entrar a una página que figura allá arriba, menti.com, ingresar este código y ustedes van a ver la pregunta, la están viendo ahora igual. ¿Qué aspectos de la planificación elaborada les presentó más dificultad? Fundamentación, propósitos, la selección de contenidos, la temporalización, otro aspecto, todos, ¿sí? Estaría bueno que pudieran ir entrando y respondiendo
así hacemos como un diagnóstico de cómo le fue en la elaboración de esta planificación, de este práctico. ¿Sí? ¿Quieren que se los deje en el chat al enlace? Sí, por favor. Bien, denme un segundito. Ahí va el código y es... Ahí va. Esperamos un ratito, así pueden empezar a contestar. Yo mientras tanto voy a ir compartiendo la pantalla de nuevo. Lo que van viendo más grande en la pantalla es algo que se va repitiendo con más frecuencia en la respuesta de ustedes. De cualquier manera hay temporalización con acento y sin acento, por eso lo separa. Bueno, hay un primer dato que me tira esto que ustedes están contestando. Uno que coincide con lo que yo vi y otro que no coincide en realidad. Hay algunos que mencionan, y que en realidad yo también lo observé a esto, que tuvieron dificultad o poca dificultad con los propósitos. Y está bastante en relación con lo que yo observé. Todos, al menos el 90-95% de sus planificaciones tenían propósitos redactados como tal, bien redactados. Puede haber habido alguna particularidad en alguno, que tenían algún error, pero estaban redactados como propósitos. Después, si eran pertinentes o no, o si eran demasiado abarcativos o demasiado específicos con respecto a una planificación anual, ese es otro tema. Pero en realidad todo lo que yo pude observar con respecto a los propósitos estuvo relativamente bien, ¿sí? Después me parece que ustedes son muy exigentes con ustedes mismos. Permiso, lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque me están tirando el dato que a muchos les costó la fundamentación, ¿sí? En realidad puede ser que les haya costado, pero todos de una u otra manera pudieron plasmar en la fundamentación aspectos relevantes de la planificación que ustedes fueron desarrollando. Algunos recurrieron más a citas textuales que otros, tomaron mucho de referencia al diseño curricular y eso está bueno. Otros elaboraron todo la fundamentación. Pero si bien
yo sé que les costó, porque seguramente es una de las primeras fundamentaciones que arman. Yo no observé demasiadas dificultades con la fundamentación. Yo les había sugerido que trataran de incorporar 3 o 4 cosas en esta fundamentación. En principio, contar desde qué diseño curricular o qué aspectos teóricos tomaban para el desarrollo de esa planificación anual. Les sugerí también que trataran de plasmar esta cuestión desde dónde arrancaban, con qué visión de sujeto, si se iban a tener en cuenta sus saberes previos o no, si iban a adherir más a un modelo de enseñanza donde los alumnos participaran de las propuestas de aprendizaje o si iba a ser un modelo cerrado. También les sugerí que trataran de incorporar aspectos tales como las características de los chicos de esta edad y las chicas. En resumen, todos fueron tratando de... bueno, y otra cuestión importante también era fundamentar desde los ejes de contenidos que ustedes fueron seleccionando. Entonces, en virtud de eso, si bien yo sé que les costó, todos en mayor o menor medida pudieron plasmar una fundamentación. Obviamente en algunos prácticos habrá algunas cuestiones que corregir, ¿sí? Pero yo no observé demasiadas dificultades. Después hay 2 aspectos que ustedes mencionan como muy grandes, ¿sí? Uno es la selección de contenidos y otra es la temporalización. Quisiera que me cuenten qué cuestiones se les dificultó a partir de la selección de contenidos. ¿Qué dudas se les generaron? ¿Dónde encontraron la dificultad? Bueno, ahora no hay dificultades. Yo en la selección no, pero por ahí en la temporalización es como que, o sea, se me dificultaba pensar cuántas clases le dedicaría a A cada cada cosa. contenido. O por ahí era como que quedaban como muchas clases para un solo contenido porque no habían como más contenidos para poner. Y Entonces, pocas para no otro, sé, por ahí. Sí, porque, a ver, yo les hago esta pregunta porque en realidad, en mayor o menor medida, yo la mayor dificultad la encontré en la temporalización, ¿sí? En cómo organizar estos contenidos en el año. De cualquier manera, volviendo a la selección de contenidos, yo les había sugerido, y así lo habíamos visto, que en nivel inicial hay 4 grupos de contenidos que son prioritarios, ¿sí? Uno de ellos es los contenidos relacionados con el esquema corporal. El otro son los contenidos relacionados con la capacidad perceptiva. Otro grupo de contenidos grandes son los relacionados con la habilidad motora básica o con la habilidad motora. Y el otro grupo de contenidos prioritario que no puede faltar en una planificación de nivel inicial es el del juego, ¿sí? En base a eso, muchos recurrieron a estos 4 grandes grupos y luego fueron buscando en el diseño curricular. Ahí sí observé por ahí una dificultad en algunos trabajos que seleccionaban pocos contenidos o tenían dificultad en encontrar la relación entre estos grupos que nosotros mencionamos y cómo están plasmados en el diseño curricular. Una de las tareas de la planificación era justamente seleccionar contenidos desde el diseño. Algunos hicieron un mix. Mencionaron algunas cosas con base teórica desde Susana Sevi y incorporaron cosas del diseño curricular. Otros directamente fueron a lo que dice el diseño curricular
Y otros no sé de dónde sacaron los contenidos, básicamente, pero son muy poquitos. La mayoría es como que se pudo centrar en el diseño. Obviamente que hay dudas en cuanto a cómo conformo este grupo de contenidos seleccionados para trabajar durante todo el año. De cualquier manera, en la selección de contenidos, en mayor o menor medida, todos pudieron identificar lo prioritario, ¿sí? Todos o casi todos. Y eso es bueno. Donde sí encontré algunas dificultades, pero que en realidad no son dificultades. Son cuestiones normales y básicas en una primera planificación que ustedes hacen, es en cómo organizar estos contenidos durante el año, ¿sí? En principio, tengo que partir desde una trampita que yo les puse en el práctico, ¿sí? Que algunos se dieron cuenta o la tuvieron en cuenta y otros no. Siempre un proceso de planificación empieza con un proceso previo que es el proceso en que voy incorporando conocimientos en cuanto a este grupo para el cual voy a planificar. ¿Cómo se llama este proceso? Este proceso previo al de planificación. Un proceso en el que las primeras clases del año yo observo y trato de interiorizarme de cómo tomo este grupo. Lo primero que hago en el año, ¿qué nombre tiene? Pregunto porque algunos lo ¿Un mencionan. diagnóstico? ¿No era el diagnóstico? Sí, exactamente. Un diagnóstico. Un análisis previo de la situación, que a lo mejor no solamente va con respecto a los contenidos, sino que va en cuanto a las relaciones que se establecen en el grupo, cómo está conformado, cómo es su contexto cultural, geográfico, dónde está inserta la escuela o el jardín, qué cosas tengo en la escuela o en el jardín para poder trabajar, qué proyectos especiales tiene. Bueno, y entonces, este primer momento del año, que básicamente es el mes de marzo, todos los incorporaron, o la gran mayoría, salvo algunos, a esta organización de contenidos anual y a lo mejor no tuvieron en cuenta que durante ese mes, al menos las primeras clases, lo que hay que hacer es el diagnóstico. Por lo tanto, no tengo que destinar en la organización de contenidos ese tiempo a contenidos nuevos. Está bien, esta era como una trampita. Quería ver si algunos podían, o algunas, podían saber interpretar que durante ese tiempo se tienen que dedicar al diagnóstico. Por eso, cuando empezaron la temporalización, la mayoría arrancó desde el mes de marzo, incorporando ya contenidos de esta selección de contenidos que habían hecho. Es la primera trampita. De cualquier manera, yo en la corrección esto no se los menciono, porque, a ver, no fue una trampa de mala onda. Quería ver si ustedes podían descubrir que en este tiempo se realiza el diagnóstico. Por lo tanto, la temporalización real, la organización de contenidos real, arrancaría aproximadamente en el mes de abril, ¿sí? Un proceso de diagnóstico no me va a llevar menos de 4 a 6 clases, ¿sí? Por lo tanto, recién en el mes de abril podría empezar con esta organización previa. Luego, yo observé dos tipos de temporalizaciones. Unas muy lineales, en las que, supongamos, mes de abril, tal contenido, mes de mayo, tal contenido, mes de julio, tal contenido. Y otro tipo, ¿por qué lo llamo lineal? Porque van tomando contenidos y de ahí pasan a otros en otro momento del año. ¿Está mal? No, no está mal, pero es una forma de organizarlo. Por otro lado, hay otras temporalizaciones que recurrieron a una mezcla de contenidos dentro de un mismo momento del año. Y fueron incorporando contenidos de los 3 ejes del diseño curricular en el mismo momento del año. Yo tengo acá algunos ejemplos que los tomé de sus prácticos. Me gustaría compartírselos para que los puedan observar, ¿sí?
para que quede más claro esto que estoy diciendo. Esperen, voy a achicar un poquito. Esta es una temporalización que armó un grupo. Vean cómo, bueno, acá lo que yo les decía, siempre incorporan al mes de marzo en este trabajo de contenidos, cuando en realidad el mes de marzo habría que dejarlo o destinarlo directamente al diagnóstico, no importa. Esto era una primera instancia, una instancia de prueba. Acá, con respecto a cómo fueron organizando, se trabaja el esquema corporal en los meses de marzo y abril, las habilidades motoras en los meses de mayo y junio, la capacidad perceptiva en el mes de agosto. Julio no aparece, yo supongo e interpreto que es porque es el periodo de receso, si bien ahí tenemos 2 semanitas de clase. El juego motor a partir de septiembre y hasta que se finalice el año, y luego se incorporan acá sí algunos contenidos relacionados, en este caso con el tercer eje del diseño curricular, que se van a ir desarrollando en diferentes momentos del año. Esto es a lo que yo llamo una temporalización lineal. Se toma un grupo de contenidos, luego se pasa a otro, luego se pasa a otro. Este es un ejemplo. Otro ejemplo que les quiero mostrar es este, donde ya hubo un trabajo un poquito más fino con respecto a tratar de descubrir qué cantidad de clases había en cada momento del año, ¿sí? Y, por ejemplo, yo interpreto que acá al esquema corporal se le destinarían 4 clases en el mes de marzo, siempre dejando de lado esto de que en el mes de marzo se hace el diagnóstico, no importa, ¿sí? A la habilidad motora, locomotora, 4 clases. Habilidades motoras en el mes de abril, 2 y 6 clases. Interpreto que son 2 a las locomotoras, 6 a las manipulativas. 8 clases a las habilidades motoras no locomotoras en el mes de mayo. Capacidades perceptivas, espaciales en el mes de junio. Acá sí se incorpora julio. Aclararon esto de las 2 semanas. Capacidades perceptivas objetales, capacidades perceptivas temporales en agosto, capacidades coordinativas, juegos, y van desarrollando la cantidad de clases que le destinarían a cada grupo de contenidos. Está bueno, ¿sí? En definitiva, es bastante parecida a la primera organización que vimos, porque van viendo que si bien se van entremezclando algunos contenidos, casi siempre lo principal es, por ejemplo, un grupo de contenidos en un mes, ¿sí? No hay interrelación casi interrelación entre los contenidos, ¿sí? Acá en octubre 6 clases para juegos, 2 clases para vida en la naturaleza. En el mes de noviembre este grupo incorporó las prácticas acuáticas, interpreto que a partir de un proyecto especial. Y bueno, obviamente se tiene en cuenta diciembre con lo poco que podemos trabajar en diciembre, ¿sí? Vamos a otro ejemplo, ¿sí? Acá por ahí no pueden identificar cosas o temporalizaciones que armaron ustedes porque básicamente yo tomé desde las 2 comisiones que tengo, ¿sí? Esta es otra forma. Si bien los separaron por semestre, ahí donde está lo marcado en amarillo, pareciera que es el contenido que se va a trabajar en ese mes. Entonces, si yo hago un recorrido por el mes de marzo en esta temporalización, tengo que se va a trabajar el reconocimiento del propio cuerpo, se va a trabajar el reconocimiento de los elementos convencionales y no convencionales, capacidad perceptiva, tengo que se va a trabajar el cuidado del propio cuerpo, tengo que se van a trabajar los hábitos saludables y tengo también que se van a trabajar los juegos grupales. Esto ya no es tan lineal. ¿Por qué? Porque
Si ustedes observan esta temporalización, hay contenidos de casi los 3 ejes en el mismo momento del año, ¿sí? Y lo mismo con los otros meses. Y además hay contenidos que están trasladados y tomados durante todo el año. Por ejemplo, lo de los elementos convencionales y no convencionales. El cuidado del propio cuerpo está desarrollado durante todo el año. Los hábitos saludables también. Los juegos también. Hay momentos en los que yo interpreto va a haber actividades especiales, por ejemplo, prácticas recreativas en distintos ambientes, los van incorporando acá, pero ya no es una organización tan lineal. Hay aspectos de casi los 3 ejes de contenidos en todos los momentos del año, ¿sí? Yo puedo interpretar como que va a haber mucha más interrelación de contenidos, tal cual lo trata de especificar el diseño curricular. Y por último, creo que había otra. A ver. Esta está desarrollada por trimestres. No se puede observar tan claramente como en el gráfico anterior, pero incorpora cuestiones de los 3 ejes en todos los momentos del año. Si bien acá pareciera que lo básico en el primer trimestre del esquema corporal, incorpora otras cuestiones importantes, como por ejemplo las habilidades motoras manipulativas. En el segundo trimestre va haciendo todo un desarrollo entre juego, habilidad motora, capacidades perceptivas, la percepción de las capacidades condicionales. Y en el tercer trimestre lo mismo. Les quería mostrar esto porque cada uno asumió y armó su temporalización en virtud de cómo les parecía que podían ir desarrollando estos contenidos en el año. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cómo les parece que plantea el diseño curricular esto de los ejes de contenidos? ¿Para ser abordados de manera específica por separado o lo plantea para ser abordados desde la relación permanente? O sea, en el mismo momento puedo ir abordando contenidos de diversos ejes. ¿Cómo les parece que lo plantea? ¿Fui claro con la pregunta o los confundí un poquito? Yo no entendí la pregunta. No, bien. A ver, el diseño curricular divide los contenidos en 3 ejes principales, ¿no es cierto? Lo relacionado con la disponibilidad motora con el propio cuerpo, lo relacionado con la disponibilidad motora en relación con los demás y lo relacionado con la disponibilidad motora en relación con el ambiente. Además de los 2 ejes transversales, que son la ESI y el enfoque saludable. Y cada uno de estos ejes tiene contenidos, ¿no es así? Ahora bien, si bien estos contenidos están separados por ejes, ¿ustedes piensan que el diseño curricular lo plantea de esa forma para que en el proceso de planificación los profes lo aborden en distintos momentos del año esos contenidos o que los vaya relacionando asumiendo que el niño es un ser complejo, que todas estas cuestiones se van dando todas juntas y al mismo tiempo? ¿Cómo les parece que lo plantea el diseño? A lo mejor sigo siendo confuso con la pregunta. Yo lo tomé como que va seriado, o sea, de a poquito ir Bien. sumándole al chico. Cosas, bien. Y Cosas, así lo claro. armaron, claro, y así lo armaron en su temporalización, me imagino. En realidad, el diseño curricular lo que trata de hacer es plantearse determinados ejes de trabajo y si bien separa los contenidos de cada eje, no es que en un momento en particular voy a estar trabajando solamente el esquema corporal, porque el esquema corporal no solamente se conforma a partir de las vivencias relacionadas con sí mismos, sino a partir de otro tipo de vivencias y las acciones motoras. Las acciones motoras pueden ser habilidades motoras. Entonces,
en algún momento del año estos contenidos se van a ir mezclando, ¿sí? De cualquier forma, muchos lo asumieron de esa manera. Fueron entremezclando cosas. Otros lo asumieron como algo lineal. Arranco por esquema corporal, luego paso a habilidad motora, luego paso a capacidad perceptiva. La idea era poder ir relacionando, pero de cualquier forma, chicos y chicas, esta era su primera planificación. Por lo tanto, no es para alarmarse si ustedes no lograron hacer una temporalización de una manera muy acabada. Era su primera prueba, era su primer intento de poder llevar adelante esto, ¿sí? Y me gustaría, para ir cerrando con este tema, compartirles otra preguntita. Ahí se las voy a compartir. Denme un segundito. En la misma plataforma. Solamente que el código es otro. Y está relacionado con qué aspectos o qué componentes de una planificación dejamos de lado en esta planificación en particular, ¿sí? ¿Qué cosa les parece que no tocamos dentro de esta planificación? Que deberían ir en una planificación anual. ¿Contestamos por acá, profe? Sí, sí, ¿Puede ser la evaluación? puede ser. Si quieren escribirlo igual como para que quede, mejor. La evaluación es uno de los aspectos que dejamos de lado. Sí. Hay otros. Criterios de evaluación, objetivos. Bien. En cualquier momento se va a cortar. Ustedes sigan contestando y después lo vemos. Diagnóstico. Perfecto. Sigan contestando que se va a cortar y ahora enseguida volvemos al mismo link. ¿Sí?